So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Crazy Nancy Pelosi, the China virus. They use COVID to cheat. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. La democracia en Estados Unidos vive un momento difícil. Take a look at what happened. El ataque del sábado 13 de junio contra el expresidente Donald Trump dejó al país en medio de una tempestad de incertidumbre y tensión. Faltan tan solo 3 meses y medio para tal vez las elecciones presidenciales más polarizadas en la historia de este país. Por ahora, el candidato republicano se va a enfrentar en las urnas a un presidente Joe Biden, cuya candidatura parece pender de un hilo ante crecientes llamados de los demócratas para que dé un paso al costado. Las encuestas muestran a Biden perdiendo el voto popular porque ven a un presidente viejo, perdido mentalmente y sin las capacidades mentales para enfrentar el reto de liderar un país poderoso como Estados Unidos. Los sondeos también muestran a una ciudadanía desencantada con lo que produce su democracia. Así que tal vez las posibilidades de Donald Trump, convicto y con más problemas legales, son ahora mayores para regresar a la Casa Blanca. Donald J. Trump. Ese es el escenario de cara a los comicios de Estados Unidos en noviembre, tras el fin de la convención republicana esta semana. En este programa queremos hablar del rumbo que tomará la campaña republicana tras el intento de asesinato de Donald Trump. Y en la esquina contraria, ¿qué va a pasar con Joe Biden y los cuestionamientos sobre sus facultades para gobernar? ¿Puede volver a derrotar a Trump en las urnas como ya lo hizo una vez y finalmente se queda en la contienda? Esta vez me acompañan, ¿qué pasó con lo que pasó? La representante republicana por el distrito 27 en el estado de la Florida, María Elvira Salazar, y el ex embajador estadounidense John Feeley, quien renunció a su carrera diplomática con la llegada de Trump al poder y quien además es analista político. Como siempre, antes de empezar, quiero invitarlos a que le den clic al botón de suscribirse debajo de esta pantalla en mi canal de YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Gracias, muchas gracias por el seguimiento fiel de todas las semanas. Cuéntenle a familiares, a amigos, ayúdenme a pasar la voz para que sigamos creciendo en esta comunidad y podamos seguir hablando de los temas que nos enriquecen y nos ayudan a entender la realidad que nos rodea. Ahora sí, comenzamos. ¿En qué pasó con lo que pasó? Congresista María Elvira Salazar, gracias por acompañarnos en el programa En qué pasó con lo que pasó. Bienvenida. Y bueno, acaba de terminar la convención republicana en Milwaukee. ¿Qué balance, qué podemos rescatar de lo que pasó esta semana allí? Bueno, yo pienso que es un nuevo amanecer el que se ha visto aquí en esta convención dentro del Partido Republicano, dentro de la figura del presidente Trump, para el país también, porque si uno de los partidos gana y el que todo indica va a ser el próximo presidente es otra persona, es una persona diferente, mucho más contemplativa después de lo que le pasó el sábado. El balance es muy positivo para el país, porque estamos en una situación muy lamentable por la administración del presidente Biden, de eso lo podemos hablar después, por toda la situación a nivel internacional, el problema de la frontera. Los Estados Unidos están en un momento muy difícil y creo que hay un nuevo amanecer que va a ser muy positivo para el país y para el Partido Republicano. Se habló de unidad, uno de los temas de la convención. Entonces, ¿veremos otra versión de Donald Trump de aquí a las elecciones de noviembre? Yo pienso que sí, porque yo tengo información de gente que está cercana a él, gente religiosa o gente, vamos a decir, espiritual, donde me han asegurado que Donald Trump es una persona diferente. Es que tienes que ser diferente cuando te estás dándote cuenta que una bala te pudo haber volado los sesos, literalmente, y por la mano de Dios, el ángel, el Espíritu Santo, estás vivo nuevamente, lo cual significa, o sigues vivo, quiero decir. Tienes una segunda oportunidad, no solamente en tener vida, sino también en hacer cosas buenas para el país y en el liderazgo. Entonces Trump lo tiene muy claro, de que Dios lo salvó.
y eso lo ha cambiado como persona porque él no era así antes. Sabemos que la personalidad de Trump siempre ha sido muy peculiar y muy pintoresca, y ahora esto es un Trump diferente. Y se vio en la cara, en el gesto, en el lenguaje corporal desde el primer día que llegó a la convención. Entonces, en materia de planteamientos políticos, no vamos a ver a un Trump con este discurso tan divisivo, tan combativo como nos tenía acostumbrados. Bueno, ahí está el ejemplo de Nikki Haley. Nikki Haley la llamó en 72 horas, hace que 4 días que la llamaron y le invitaron a que viniera a ser uno de los miembros importantes durante los 4 días de convención. Ella no estaba en la agenda. Y fíjate, ella misma lo dice, porque es el tema de la unidad, es dejar de pelearnos con la gente o con personas, vamos a pelearnos con las ideas y a ver quién es el que gana, cuál es la idea que mejor le parece al pueblo americano a veraje, porque sabemos que los Estados Unidos, los americanos no son ni de centro, ni de derecha, ni son de izquierda, los americanos son de centro. Y el problema es que el desastre económico y político que se ha visto en estos últimos 4 años ha hecho que ese americano que es de centro y que es demócrata piense nuevamente por quién va a votar ahora en noviembre 5. ¿Qué le aporta el compañero de fórmula vicepresidencial J.D. Vance al presidente Trump? Hablando de dejar atrás las divisiones, porque sus contrincantes, como usted lo acaba de decir, Nikki Haley, Marco Rubio, el gobernador de la Florida, DeSantis, todos eran en las primarias enemigos de Trump y ahora lo apoyan incondicionalmente. Lo mismo J.D. Vance, no era un enemigo acérrimo, pero en el pasado lo criticó, inclusive dijo que era el nazi de Estados Unidos. Welcome to politics, ¿no? Bienvenido a la política. Es cierto, y todos los que acabas de mencionar hablaron durante la convención. DeSantis, Nikki Haley, Marco Rubio, Burgum, todos hablaron durante la convención porque ese es el tema de unidad. Vance trae para mí 2 cosas. Número 1, que es una frescura porque es joven, tiene 39 años, está casado con una hija de inmigrantes, lo cual me gusta mucho porque entonces sabe cuál es el ángulo de aquellos que acaban de llegar a la mesa americana. Logró ser el verdadero sueño americano porque él viene de una pobreza inmensa. No solamente eso, viene de un área que está olvidada, pero más allá de eso, su propia historia familiar y desde su niñez, sabemos que alguien que pasa por una niñez tan traumática como la de él puede no levantarse más nunca en la vida porque te golpea de una manera tan grande que te queda marcado para siempre. Y este muchacho logró salir de esa pobreza, logró trascender sus problemas emocionales, fue a la escuela de leyes, se fue al ejército. Después se hizo venture capitalist, es empresario, tiene una fortuna considerable y fue senador de los Estados Unidos y ahora es vicepresidente. Entonces, ese es el sueño americano. Eso es lo que quieren nuestros hispanos en los Estados Unidos. Por eso vienen y se sacrifican para que sus hijos puedan tener un futuro con J.D. Vance o ser otro J.D. Vance. Con las encuestas mostrando a Donald Trump rumbo con el camino despejado hacia la Casa Blanca, así es que el actual presidente Joe Biden no renuncia a la candidatura. ¿Qué podemos decir son 3 prioridades que tendrá una segunda oportunidad para Donald Trump en la Casa Blanca? La economía. Primero que nada, tiene que bajar la inflación, tiene que bajar los intereses, tiene que bajar las regulaciones y tiene que hacer que la economía americana, que 4 años atrás, cuando él estaba en la Casa Blanca, era una de las más pujantes y la envidia del mundo, tiene que volver a eso. Y número 2, tiene que volver a que haya energía, independencia energética. Los Estados Unidos son el país que produce energía de una manera más limpia. ¿Cómo es posible que vamos a estar rewarding, que vamos a estar premiando a la China y a la India y al Medio Oriente cuando de la manera que ellos producen energía no es la más limpia y la energía americana sí es? Lo que pasa que sabemos que el ala dentro del Partido Demócrata, el ala más izquierdosa, ha querido que la industria energética de los Estados Unidos desaparezca, volver a tener energía barata. Y la parte de la economía, eso es una. Y segundo, la parte de la política internacional. Enviarle un mensaje a Putin que hay que ponerse de acuerdo con
Ucrania, enviarle un mensaje a Irán que tiene que dejar Israel y volver a esa estabilidad que es peace through strength, ¿no? Que es paz a través de la fuerza, que eso lo demostró muy bien durante los 4 años que estuvo como presidente. Esas son las dos más importantes. Y la tercera, paralelamente, internamente, es la frontera. Yo tengo un gran disgusto con la administración del presidente Biden, porque le ha hecho el peor servicio a los hispanos que vivimos en los Estados Unidos en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque el haber permitido que la frontera esté abierta durante 4 años y que hayan entrado 9 millones de personas, ha quitado de la mesa, ha borrado de la conversación lo que se estaba hablando antes, de darle algún tipo de legalidad o de dignidad a los niños DACA, a los DAPA, a los TPS, a toda esa gente que están esperando, que llevan aquí años, que no tienen récord criminales, darle algún tipo de legalidad. Eso se borró. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de la frontera y cómo cerrar la frontera. Y es lógico. Tú no puedes estar hablando de cómo vas a limpiar el baño si la casa está en llamas. Entonces, eso ha hecho que la gente como yo, los legisladores, que lo que queremos es darle una respuesta y darle un tipo de dignidad a esa gente que llevan aquí 20 años contribuyendo con la economía, han quedado en el olvido por culpa de abrir la frontera y entrar 9 millones de personas donde entró el tren de Aragua. ¿Cómo puede ser tan irresponsable una administración, un gobierno que permita que entre una pandilla organizada a nivel internacional para venir a matar? Es que no tiene sentido. Y 33,000 chinos y no sé cuántos de Rusia y del Medio Oriente. Entonces, esto es otro tipo de inmigración que no es la inmigración que este país conoce, que son los mexicanos, los centroamericanos, que los que vienen a hacer los trabajos que otros americanos no quieren. Muy complicado el tema migratorio y lo complicó muchísimo más el presidente Biden. Sobre todo cuando el presidente Trump promete una deportación masiva. Eso usted y yo sabemos que es imposible. Y además, estigmatizar a los latinos como personas criminales, como personas que son violadores, como personas que son terroristas, sabemos que eso no es cierto. La inmensa mayoría de hispanos legales o indocumentados en Estados Unidos vienen a trabajar, usted lo acaba de decir, a tratar de ofrecerle un mejor futuro a sus hijos. ¿Por qué cree el presidente Trump que hablando de esa manera contra la inmigración ilegal y en cierta forma contra los hispanos que hacen parte de una gran población inmigrante en este país, le va a generar mayor apoyo, mayores votos por parte de la comunidad? Claro, porque son dos conversaciones. Lo que está pasando es que para el americano promedio, que nunca ha visto a un hispano, vamos a decir, que no habla mucho del tema migratorio porque no lo conoce, al ver las imágenes de la frontera entrando por las caravanas, ahí ya pone de relieve este tema y entonces el mensaje de que hay que sacarlos a todos inmediatamente resuena. Pero nosotros, en el caso mío, yo estoy dividiendo la inmigración en dos grupos, los que entraron con Biden y los que estaban aquí antes. Por eso mi ley es 5 años o más. La gente que lleva en este país 5 años o más, porque en realidad no sabemos quiénes son los 9 millones de personas que entraron. No lo sabemos, porque no fueron vetted, no fueron examinados. El tema de que hay 85,000 niños, por ejemplo, que entraron con adultos y no se sabe si ese niño está siendo traficado por ese adulto o es su papá, porque no se le hace pruebas de ADN, porque no hay tiempo, porque la ola es tan grande y como están permitiendo que todo el mundo entre. Entonces, ese es el problema de que todo se ha mezclado y ahora los justos van a pagar por los pecadores. Entonces, ¿es posible que su mensaje hacia los latinos sea un poco más moderado de aquí a noviembre por parte de Trump? Tú lo acabas de decir. Es evidente que no hay suficientes agentes ni hay suficientes miembros de ICE. No hay para poder eliminar o para poder deportar justamente a 9 millones de personas. Lo que yo sí sé es que se van a concentrar en los criminales. Y para mí está muy bien que el tren de Aragua lo saquen inmediatamente a patadas y que saquen a los que vienen a violar y a los que vienen a hacer child sex trafficking. Claro que sí, pero aquel que llegó antes de 5 años, en realidad no sé cuál va a ser su respuesta si es que no tiene un caso de asilo político sólido.
Ahora, los que están adentro, que son los que yo estoy tratando de proteger, esa gente ya son parte de esta comunidad. Los que llevan 15, 20 años, los que todos los conocemos, los que están recogiendo los jalapeño peppers, los que están recogiendo los tomates y las naranjas en la Florida, que son altamente necesarios para esa clase empresarial que está en construcción, en agricultura, en hospital. Entonces también aquí va a haber una discusión entre la clase empresarial que necesita esa mano de obra porque si no, no termina el trabajo y los elected officials o los políticos electos. Y aquí es donde viene la gran discusión, pero yo estoy segura que va a haber un happy medium. Lo que sí queda es que es indeleble lo que pasó en los últimos 4 años con la administración Biden. Y créanme que yo en este momento estoy siendo muy decente, estoy siendo periodista. No pudo haber pasado lo que pasó porque entonces le quita la importancia al que lleva 20 años contribuyendo con la economía o al niño DACA que está esperando que le den los papeles para poder ir a la universidad. Todo eso quedó en el olvido y no lo pensaron porque no vinieron al Partido Republicano y dijeron, mira, nosotros queremos hacer un proyecto de ley solamente para darle legalidad a los niños DACA, mientras que estaba entrando aquella masa de gente. Políticamente no se puede hacer las dos cosas y tú lo sabes. El tema del aborto, ¿qué tanta preocupación genera este tema dentro del Partido Republicano Congresista, teniendo en cuenta que incluso algunos estados republicanos en el país están legalizando, se oponen a este dictamen que emitió la Corte Suprema? Que pareciera que sigue siendo un tema poco popular en el país. Claro, pero lo que pasa es que la Corte Suprema hizo algo que fue sabio, que cada estado de la nación, los 50 estados, determinaran cuáles van a ser las reglas del juego. En el caso mío, el estado de la Florida ahora va a estar en la boleta donde hay un referéndum para que los propios floridanos determinen si quieren que sean 6 semanas o que sean 15 o que sean 24. Eso está muy bien. Es un tema altamente espinoso, lo sabemos, pero es un tema que pertenece entonces a cada estado. Y además, cuando están hablando de a nivel federal, nosotros a nivel federal no vamos a poder pasar ninguna ley, ni a favor ni en contra, ni tocando el tema, porque si pasa a la Cámara de Representantes, no va a pasar en el Senado y por lo tanto nunca va a llegar al presidente. Entonces, todo esto es una especulación que el que le está utilizando es solamente para asustar al electorado y para ganar puntos políticos. Yo no soy así, yo digo, muy bien, yo tendré mis propios principios, mi propio pensamiento, pero también entiendo de que la ley dice que ahora los floridanos en su totalidad son los que van a determinar, y la gente de Missouri, lo que pasa en California y pasa en Nueva York, yo no estoy de acuerdo. En Nueva York tú puedes matar al bebé un día antes de que nazca, porque es un aborto. Para mí eso es terrible, pero la gente de Nueva York lo aceptó. ¿Y qué pasa en California? La misma cosa. Es legal un aborto hasta las 39 semanas. Me parece que eso es murder, no es homicidio. Y que cuando el niño nace vivo, hay estados donde, en Virginia, por ejemplo, no lo puedes revivir. Es que eso es como que... Pero bueno, si la gente de Virginia lo pasó y lo quiere, ya ellos tendrán que vivir con las consecuencias. Ya terminando, congresista, sigue dentro del Partido Demócrata las presiones para que el presidente Joe Biden haga un paso al costado y se escoja un nuevo contrincante que enfrentará a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Si Biden renuncia a su candidatura, la campaña será a otro precio para Donald Trump. La pregunta para ustedes es, de llegar a perder las elecciones Donald Trump frente a otro candidato, porque actualmente las encuestas lo dan como ganador, ¿Trump aceptaría el resultado o va a repetir las mentiras del pasado que le robaron la elección? Es que estos son 4 años después que en la política, tú sabes, es un universo. Dentro del Partido Demócrata hay gran discusión. Sabemos que aquí está el orden constitucional que no lo pueden, que no lo pueden saltar. Depende de la voluntad del presidente Biden lo que quiera hacer. Yo soy muy respetuosa del sistema electoral norteamericano porque ese es el que queremos en todos nuestros países, ¿verdad? Nos encantaría tener en Venezuela y en Colombia y en Nicaragua y en Cuba un sistema electoral como el americano. Pero ahora, desde el punto de vista, esa es la parte del punto de vista político y el punto de vista constitucional.
Si ellos mismos quieren darse un golpe de Estado interno, eso es problema de los demócratas y ellos tendrán que pagar las consecuencias ante el electorado. Si cambian al presidente Biden y ponen a otro, a mí me parece que ya, después del atentado en contra de Trump, de haber visto la figura de Trump en un momento de tanto desafío como es que te acaban de dar un tiro o atentar en contra de tu vida, y mostrar esa imagen donde tiene el puño arriba y donde está ensangrentado, está diciendo, vamos a seguir peleando. Para el americano promedio que no ha seguido mucho la política, al ver esa imagen, le cambia completamente la perspectiva de lo que es este hombre, porque la paz, la interés que tuvo en ese momento de ataque demuestra que sí es un líder. Si lo comparas entonces con el que vayan a poner los demócratas, ya en este momento los acontecimientos sobrepasaron y rebasaron a todo el mundo, incluyendo a los republicanos, donde claramente se ve que el líder del país sigue siendo Trump y que los demócratas no tienen a alguien ni siquiera comparable con él. Pongan a quien pongan. Bottom line, lo que te digo es que creo que ya es muy tarde en este ciclo electoral para los demócratas. ¿Trump aceptará el resultado o dirá que le robaron la elección en caso de que no gane? Es que mira, tiene que ser claro que lo tiene que aceptar, pero es que los números en este momento indican que no va a ser así, pero en caso de ser así y si se demuestra que las elecciones fueron libres y transparentes, ambos partidos tienen que aceptarlo. Es que estamos en los Estados Unidos, que es el que sigue siendo el modelo político, social y económico del resto de la América Latina, no solamente del resto del mundo. Por eso el mundo está como está, porque los Estados Unidos están dormidos y sobre todo en América Latina, que yo dirijo la América Latina en el Congreso Federal Norteamericano y me parece que es una aberración que la administración actual no está presente en decirle a los que se portan mal, por ahí están las elecciones de Maduro, que no puedes robarte el país. Los Estados Unidos siguen siendo, quieran o no, el líder. ¿Qué debería pasar si las elecciones en Venezuela no son transparentes y se roban unos comicios de ganar ilegalmente el actual régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué debería pasar? ¿Qué medidas debería tomar Estados Unidos? No importa quién sea el presidente que gane en noviembre. Bueno, obligarle por todas las vías posibles a Maduro que tiene que entregar el poder. Y sobre todo económicamente, entonces, que es la única manera en este momento, porque la manera correcta en este momento es de enviarle el mensaje a Maduro que él está completamente fuera del juego político y pedirle a nuestros aliados, México, Canadá, los europeos y el resto de la comunidad internacional que no pueden hacer negocio con Maduro y hacerles pagar una consecuencia alta si lo hacen. Y eso lo haría Trump sin problema ninguno. Biden ha demostrado, ahí vimos a Juan González que le levantó las sanciones en contra del petróleo con la esperanza de que iba a cumplir los acuerdos de Barbados. Pero es que con los dictadores, tú no le puedes creerle nada a los dictadores. Cuesta creer esa decisión de la administración Biden. Y bueno, ahí están los resultados. Congresista María Elvira Salazar, gracias de nuevo por acompañarnos en este programa. ¿En qué pasó con lo que pasó? Mío. Claro, encantada de saludarte, Patricia. Siempre un gusto. Un abrazo. En noviembre. Gracias, un abrazo. Ahora le quiero dar la bienvenida al ex embajador John Feeley, quien además es el director del Centro para la Integridad de Medios de América Latina, una organización que agrupa a varios periodistas, de la cual también soy parte. Así que, John, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó, para darle una mirada a estos tiempos de incertidumbre electoral en Estados Unidos. Y para comenzar, quería preguntarte sobre tu resumen, sobre tu evaluación de lo que sucedió esta semana en la Convención Republicana. Bueno, Patricia, ¿qué pasó? Es la pregunta del momento. ¿Qué ha pasado aquí en Estados Unidos en nada más la última 3 semanas? En realidad, muchísimo. Hemos tenido el debate donde Joe Biden se vio tambalante y viejo y totalmente no apto para la presidencia. Hemos tenido todo como una semana de especulación sobre su futuro. Luego, como que de repente, literalmente, un atentado en contra de Donald Trump. Algo que ha pasado en el pasado
de los Estados Unidos en la política, con gente como John F. Kennedy, con gente como Abraham Lincoln. Y ahora tenemos que poner en ese grupo a Donald Trump. Gracias a Dios, y digo eso aunque no soy fan de Donald Trump, gracias a Dios se salvó y no tuvo éxito el francotirador. Pero eso fue noticias por como 48 horas. Y luego tuvimos anoche, literalmente, en la convención de los republicanos en la ciudad de Milwaukee, una coronación. Coronación que, francamente, es lo que pasa en las convenciones. Todo el mundo va allá, los delegados, los militantes del partido, sabiendo exactamente lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos. Pero ojo, tenemos todavía en el porvenir algo que pueda pasar en el Partido de los Demócratas, que es el opuesto de una convención, una contienda abierta, porque aquí en Washington, Patricia, hay mucha especulación, especialmente hoy, iba creciendo, pero hoy y mañana yo creo que estamos ante el anuncio de que Joe Biden se va a retirar de la campaña como candidato a la presidencia y en vez de una coronación en agosto con los demócratas en su convención en Chicago, es posible que tengamos una contienda abierta. Entonces, parece inminente el retiro de la candidatura de Joe Biden. Por supuesto, seguiría como presidente hasta que se posesione el nuevo presidente en enero del año próximo. Pero si esto es un hecho, ¿qué pasa de aquí a la convención en agosto en Chicago? ¿Y qué pasa en la convención? Porque pues en las últimas décadas las convenciones ya eran un espectáculo previsto, no había sorpresas, ya los candidatos llegaban con los delegados que habían ganado durante las elecciones primarias y eso ya les garantizaba su candidatura. ¿Qué cambiaría en este caso si finalmente se confirma estas informaciones de que Biden estaría dispuesto a dejar su candidatura? En primer lugar, tenemos que subrayar el hecho de que todavía a estas alturas del partido, que estamos grabando el viernes, no ha pasado nada. Entonces, hasta ahora estamos en el campo de la especulación. Sin embargo, Patricia, en las redes sociales, en los medios tradicionales, en la televisión del ciclo noticioso de 24/7, realmente el tema es si Joe Biden se va a retirar. Recién, hace como 20 minutos, yo vi un informe de NBC, una de las cadenas aquí en Estados Unidos, que decía que Biden por fin está hablando con su familia. Vamos a especificar, eso es su mujer, Dr. Jill Biden, su hijo, Hunter, su hija, Ashley, el hermano. Esos son los asesores más cercanos a Joe Biden, su hermana, Valerie, que ha estado con él desde hace más de 40 años como asesora política. Si Joe Biden está teniendo esas conversaciones, si los informes son verídicos, si las fuentes, aunque no reveladas obviamente, pero si las fuentes tienen razón, estamos ante un anuncio muy importante y la dimisión de Joe Biden como candidato. Ok, si pasa eso, ¿qué va a pasar de aquí al 15 de agosto, que es cuando la convención de los demócratas? Varias cosas pueden pasar. Joe Biden bien podría expresar el deseo de que su vicepresidenta, Kamala Harris, tome su puesto y verificarlo con los altos mandos del Partido Demócrata y puede haber una decisión de los más importantes peces gordos, digamos, del partido sí, exacto, de sustituir a Joe Biden para Kamala Harris. Acuérdate, Patricia, que los delegados, aproximadamente 3.900 delegados del Partido Demócrata, ganó Joe Biden. Biden ganó en las primarias. Entonces, le toca a él decidir qué va a hacer. O los puede soltar, literalmente, a votar su libre albedrío. O puede pedirles que voten por Kamala Harris. O hay otra opción. Joe Biden y los altos mandos del Partido Demócrata pueden decidir que vamos a tener una primaria, una contienda abierta de aquí, y estamos hablando tú y yo, si no me equivoco, el 19 de julio, hasta el 15 de agosto. Quizás con un debate, quizás con una campaña abierta
y los delegados llegarán, en tal caso, a Chicago con la capacidad de votar su conciencia, votar por el candidato que ellos piensan mejor va a representar los valores del Partido Demócrata. Es decir, que en la convención veríamos, hay que aclarar, si finalmente Joe Biden da un paso al costado, en la convención veríamos una votación a viva voz, no solamente por Kamala Harris, como podría preferir, digamos, el presidente Joe Biden, pero hay otros dos candidatos o precandidatos que toman mucha fuerza entre el Partido Demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora más un poco moderada, menos a la izquierda, de Michigan, Gretchen Whitmer. Entonces, en ese sentido, habría, digamos, otra carrera por la nominación y harían una votación abierta en la convención para ver quién ganó más votos, o ya llegarían con un candidato, digamos, preescogido. Efectivamente, como dices tú, Patricia, puede haber una votación ahí mismito en el anfiteatro de la convención en Chicago. Eso sí ha pasado una vez antes en la historia, varias veces de hecho, pero en la historia reciente, en la historia moderna, pasó en el año 1968. Curiosamente, en la ciudad de Chicago. Quizás hay algo de Chicago de ser, tú sabes que nosotros lo llamamos la segunda ciudad de los Estados Unidos después de Nueva York, cosa que los habitantes de Chicago no aceptan de ninguna manera, pero quizás es la ciudad del segundo candidato del Partido Demócrata. En términos de los procedimientos, cualquiera de los dos escenarios que acabas de delinear pueden pasar. O puede haber una campaña muy breve y los delegados dirigidos por lo que se llama DNC, el Comité Nacional de los Demócratas, pueden decidir antes por una votación remoto, obviamente, porque no va a haber una agrupación física hasta agosto, pueden decidir que van con un solo candidato y efectivamente coronar a ese candidato en Chicago. Yo honestamente, y otra vez subrayo, estamos especulando aquí, pero yo creo que eso va a ser muy difícil porque no hay mucho tiempo. Y los campos de Whitmer, los campos de Newsom, otros candidatos, sería muy difícil esa coordinación. Entonces yo creo que si Joe Biden decide este fin de semana, hoy o este fin de semana, o en los días que vienen, de dimitirse de la campaña y salir, yo creo que estamos ante una convención abierta. Perfecto. Bueno, y eso le representa al Partido Demócrata un enorme desafío. El país conoce a Donald Trump desde antes de que decidiera ser político, cuando era ya un multimillonario conocido en Nueva York, que hacía parte del jet set, después se volvió una figura aún mucho más popular con su programa de televisión The Apprentice. Pero de aquí, de agosto a noviembre, cuando se realizan las elecciones, solo hay 3 meses. O sea que ese nuevo candidato, si es que sucede, demócrata, pues tiene únicamente 3 meses para hacer campaña frente a un Donald Trump que lleva haciendo campaña hace 8 años. Así que, ¿cómo puede el partido, aún cambiando de candidato, ganarle a Donald Trump? Un Donald Trump que está fortalecido luego de ese primer debate presidencial y ahora después de sobrevivir un atentado en su contra y que es recibido en la convención como un héroe protegido por todos los ángeles y por un gran Dios que le salvó la vida. Literalmente. Y él mismo dijo anoche que estaba ya por la mano de Dios, casi como Maradona. Y es un milagro, el verdadero milagro es que Donald Trump está hablando de Dios, porque por Dios, Donald Trump tiene una trayectoria de vida que dice que no se ha comunicado con el Todopoderoso en el pasado. Pero ahora Donald Trump es, como decimos nosotros en inglés, all in, totalmente comprometido con la idea de que Dios está a su lado y para sus militantes, a ellos les encanta eso. Ok,
Mira, es muy importante reconocer que la contienda electoral en noviembre se va a decidir en 6, quizás 7 estados, nada más. No importa quién sea el candidato de los republicanos, los demócratas, el estado de Nueva York, el estado de California, el estado de Rhode Island, que son típicamente demócratas, van a votar demócrata por los demócratas. No va a haber un cambio de un estado rojo, que son los republicanos, o azul, que son los demócratas. Solo en 6, quizás, dependiendo del analista, 7 estados de la Unión Americana hay una contienda donde cualquier de los dos partidos puede ganar. Esos estados son Michigan, Wisconsin, Arizona, Pennsylvania, Georgia y Nevada. Y hay algunos que ponen ahí en ese grupo Carolina del Norte. Ok, miremos un momento, Patricia, a esos estados. Hay un partido demócrata, hay un partido republicano, hay militantes de los dos partidos. Lo que pasa es que van de par en par, con 48, 48 y 4 puntos indecisos o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que en cada uno de aquellos 6 o 7 estados hay literalmente solo 15, 20, 25,000 votantes indecisos. Y ahí, como dicen en México, es la neta. Ahí es donde un nuevo candidato, una cara nueva en el Partido Demócrata, tiene que ganar. Porque todo lo demás ya está hecho, ya se sabe. Si Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Andy Beshear, Josh Shapiro, hay una baraja de nombres de demócratas, principalmente gobernadores, que podrían salir como el candidato o la preferencia de la convención de los demócratas en Chicago en agosto, pero no importa quién sea el nombre, esa persona, ese candidato, tiene que ganarle entre los indecisos de 6 a 7 estados. Punto y aparte. Hablemos del posible escenario si es que, de nuevo, Biden da un paso al costado. Kamala Harris versus Donald Trump. Ayer y bueno, en estos últimos días de convención republicana, escuchamos fuertes críticas contra Kamala Harris. Por ejemplo, Nikki Haley, quien fue una precandidata que fue pues funcionaria del gobierno de Donald Trump y que después se lanzó como candidato o precandidata para buscar la nominación republicana. Obviamente perdió frente a Trump y ahora lo apoya. Dijo que a Kamala Harris se le había dado una sola labor, que era solucionar la crisis fronteriza, y que en esa sola labor había fallado. ¿Cómo se le puede tener confianza para que lidere todo un país? Así que, ¿qué posibilidades se ve entre una encuesta, por ejemplo, un sondeo, Kamala Harris versus Donald Trump, si es que ese panorama se confirma? Bueno, en primer lugar, yo, y eso es mi opinión nada más, Patricia, yo no realmente tomo nada que diga Nikki Haley en serio. Nikki Haley es como la novia que se rompe con el novio, luego lo busca, luego se rompe otra vez, dice cosas fatales y horribles por sus espaldas, y luego anoche la vimos otra vez enamoradísima de Donald Trump. Nikki Haley no lo toma muy en serio ni en el Partido Demócrata ni fuera de ese partido. Pero sí hay una elección con Donald Trump, Kamala Harris. Yo creo que va a ser muy interesante. Ojo, Kamala Harris ha sido una decepción en la vicepresidencia. Es innegable. Igual que el declive cognitivo de Joe Biden, es innegable. La decepción de esa señora ha sido innegable. Hay muchos rumores, especulaciones, malas lenguas aquí en Washington. ¿Por qué ella no se ha nivelado, digamos, a la estatura de la vicepresidencia? Hay algunos que dicen que el equipo de Biden nunca la permitió y hay otros que dicen que simplemente por ella y su propio equipo nunca realmente pues, pegó pie con bola. Pero
Kamala Harris la hemos visto en un escenario nacional antes, cuando era candidata para la presidencia en el 2010, en el 2020. Era candidata en la primaria demócrata. Es una oradora efectiva, es una ex fiscal y sabe debatir. Entonces, imagínate tú un debate entre Kamala Harris, que literalmente puede debatir. Era una persona que debatía por su oficio de fiscal en contra de un Donald Trump que es simplemente en el escenario de un debate nacional, un bully. Alguien que repite frases que todo el mundo ya sabe, alguien que trata de burlarse de otra gente, a veces atina la burla, a veces provoca mal gusto hasta entre algunos de sus propios militantes. Entonces yo creo que en un debate de Kamala Harris, Donald Trump, si yo fuera el equipo de Donald Trump, yo no lo aceptaría. En otra vez, los 5, 6, 7 estados que realmente cuentan, Kamala Harris puede tener, si la Casa Blanca le da rienda suelta, puede tener un efecto bastante enérgico, digamos. Puede ser una persona que cataliza los pocos, muy pocos relativamente, indecisos. Obviamente ella va a tratar de jalar el voto negro, que es muy importante entre los demócratas, y también el voto de las mujeres, que es muy importante. Entonces yo creo que Kamala, por más que ha sido una decepción, por más que ha sido pues media fantasmista aquí, no la hemos visto tanto. Yo creo que si los demócratas y el partido está unido detrás de ella podría darle una buena batalla en contra de Donald Trump. Dos preguntas adicionales antes de terminar, John, y vamos a mirar ahora a Donald Trump. Donald Trump ha logrado evadir todos sus líos judiciales, o por lo menos que no le impidan llegar a la convención de su partido como un rey. Y mi pregunta para ti es, de aquí a noviembre, ¿crees que Trump podría tener otro golpe legal de los que hasta ahora se ha salvado, que le podría representar una menor cantidad de apoyo electoral, menos votos que le hagan perder la elección? Honestamente, no, Patricia. Mira, hay 4 juicios, ¿verdad? 4 juicios principales. Quién sabe qué está en el futuro. Pero en el caso de Nueva York ya salió condenado. Donald Trump es un delincuente condenado. No le ha afectado con sus militantes, con sus MAGA, su gente MAGA. Él tiene un proceso en el estado de Georgia por inmiscuirse en los procesos electorales. Se ha postergado y no va a pasar nada de aquí a noviembre. En el caso de los documentos robados, los documentos reservados de inteligencia que él tenía en el baño en Mar-a-Lago, su mansión en la Florida, la juez acaba de echar el caso abajo y entonces hay una apelación de parte del Departamento de Justicia, pero tampoco por la cronología de cómo proceden esos casos al nivel de apelación, no va a pasar nada. Entonces, no, yo honestamente no creo, yo creo que en cierto sentido, como ellos mismos le dicen, es de teflón. Donald Trump con su base, y su base se cuenta o se mide no por las encuestas, sino por los votos que tuvo en 2020. Tiene 70 millones de votantes en Estados Unidos y yo no veo que esos votos van a caer, van a pues convertirse en votos para ningún candidato demócrata, para nada. Y lo mejor que le puede pasar a Donald Trump es ganar la Casa Blanca de nuevo para evitar mayores líos legales. Y bueno, y autoindultarse, como dicen que puede hacer. Y para terminar, vimos a un Donald Trump inicialmente en su discurso de aceptación hablando de unidad, pero 15 minutos después, cuando empezó a improvisar, pues volvimos a ver al Donald Trump combativo, que ataca, en fin. Sin embargo, yo tengo que ser sincera y yo lo vi a un hombre
un poquito más reflexivo, por lo menos con una actitud, no sé, un poco menos agresiva después de este atentado. Mi pregunta es si gana de nuevo Donald Trump. ¿Qué está en juego para Estados Unidos? ¿Cuál es el panorama que le espera al país? ¿Habrá unidad de la que habla Donald Trump parcialmente en su más reciente discurso? ¿O qué le espera a Estados Unidos? Eso depende de él, 100%. Anoche cuando yo estaba mirando su discurso, yo me reí un poco porque pensé en los muñequitos de cuando era niño y aparecía por aquí un angelito sobre un hombro y por el otro hombro aparecía un diablito. Y yo pensé que los primeros 15 minutos estaba hablando el angelito de Donald Trump y el resto del tiempo fue el diablo que conocemos. Yo creo que lo que vimos anoche, Patricia, fueron 15 minutos de un discurso escrito por otra gente, escrito por sus asesores. Y en la hora o 45 minutos de la segunda parte, eso fue el verdadero Donald Trump. Yo creo que sí gana Estados Unidos y el mundo. Estamos ante realmente un punto de inflexión. Yo normalmente veo los puntos de inflexión en el espejo retrovisor, pero esta vez tenemos un manual, tenemos un guía. Se llama Proyecto 2025, publicado por la Fundación Heritage, y por más que Donald Trump ha dicho, yo no sé qué es ese libro, yo nunca autoricé eso, sabemos que hay más de 300 ex asesores de Donald Trump que lo elaboró, que lo redactó. Es el plan. Lo bueno de los autoritarios en este mundo es que te dicen directamente lo que van a hacer. Van a concentrar los poderes del gobierno judicial legislativo bajo un ejecutivo fuerte. Mira lo que ha pasado en El Salvador con Nayib Bukele. Mira lo que ha pasado en Hungría con Víctor Orbán. Es lo mismo que Donald Trump va a intentar. Yo creo que la democracia de los Estados Unidos está en juego en esta campaña. Yo creo que hay literalmente un partido, como dijo un famoso comediante americano, Will Rogers. Yo no pertenezco a ningún partido político organizado. Yo soy demócrata. O sea, tenemos un partido que casi no es partido. Es literalmente una agrupación de varias facciones y, como hemos visto, sin mucha disciplina. Tenemos otro partido, el Partido Republicano, que se ha vuelto lamentablemente un culto a la personalidad de Donald Trump. Yo creo que, para contestarte simplemente la pregunta, si gana Donald Trump, Estados Unidos y el carácter democrático de los Estados Unidos va a cambiar. ¿Cómo? A tal punto de que no podemos rescatarlo, entre comillas, no sé, pero definitivamente ese señor nos ha dicho cuáles son sus lineamientos políticos y son autoritarios. Él quiere ser el único que puede salvar a los Estados Unidos, como él mismo ha dicho. Entonces, hablando en términos de Cristo Redentor, hablando en términos sumamente narcisista, no podemos esperar que de la noche a la mañana a ganar la presidencia se vaya a convertir en un demócrata con respeto para las tres ramas del gobierno. Nada de eso va a pasar. Será realmente para mí, personalmente, un panorama muy negro si gana Donald Trump. Preocupante, preocupante. Hay que esperar qué pasa rumbo a la convención demócrata y, por supuesto, en las elecciones de noviembre. Ex embajador Philly, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Un gusto contar contigo para conocer de estas impresiones y este importantísimo análisis previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Gracias de nuevo. Gracias a usted, Patricia. Es indiscutible que después de la convención republicana, Donald Trump sale fortalecido electoralmente. Y si los demócratas pretenden ganarle en las elecciones de noviembre, tienen que tomar una decisión urgente porque se están quedando sin tiempo. El ego del presidente Joe Biden, que le impide darse cuenta de sus debilidades mentales para aspirar a un segundo mandato, ya le está jugando una muy mala pasada al Partido Demócrata. Como escuchamos en el programa,
la vicepresidenta Kamala Harris es probablemente la alternativa más viable. A pesar de que Harris no tiene ningún escándalo, los republicanos la van a criticar por sus pocos resultados para darle una solución a la crisis fronteriza. Y paradójicamente, a pesar de que la Casa Blanca se ha encargado de opacarla y de no dejarla brillar, como aseguran algunas fuentes cercanas al gobierno, ahora la van a necesitar más que nunca, porque podría ser la única persona que en materia electoral se la ponga más difícil a Donald Trump y dé la pelea en la próxima elección presidencial. Gracias por acompañarme en otro episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo que se pueden unir a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, porque solo así, con el apoyo de ustedes, podemos seguir creciendo en esta plataforma digital haciendo periodismo independiente. Gracias por su apoyo y ayúdame a pasar la voz. Suscríbete en mi canal, @PatriciaYaniotVideos. Los espero en YouTube y en todas mis plataformas digitales la próxima semana. Gracias de nuevo.